Bueno, Ya. entonces la clase es profilaxis antibiótica en cirugía. Generalmente, si ustedes analizan, eh, al comienzo del siglo XX, por ejemplo, Ehrlich trabajaba con Salvarsan. Si ustedes conocen el Salvarsan, era una medicina que se utilizaba para la sífilis. Entonces, pero se introducía directamente al uréter. Eso debe saber más el doctor Vázquez sobre eso. Después el Prontosil, que fue una primera sulfa. Fleming, que fue uno de los descubridores de la penicilina, y habló al respecto. Después vinieron la generación de antibióticos semisintéticos, debido a que, a pesar de que los médicos al comienzo pensaron de que no iba a haber resistencia o que iba a ser la panacea, prácticamente empezó la era de la resistencia bacteriana contra los antibióticos. Entonces, una reseña histórica, recuerden, en 1850, Semmelweis obligó a todos los médicos lavarse la mano antes de atender los partos, para evitar lo que se llamaba en esa época la sepsis puerperal. ¿Cuál era la costumbre de esa época? La costumbre de esa época era estar en la morgue, manipular cadáveres, o sea, contaminarse en otro sentido, y después de haber manipulado los cadáveres y haber hecho clases de anatomía, se iban a atender los partos. Entonces, la mortalidad en los hospitales era, póngale, 80%. Entonces, todo el mundo tenía miedo de las embarazadas de ir a los hospitales a dar a luz. ¿Me escuchan, no? ¿Escucha? Sí, Ya. doctor. Entonces, en esa época hubo tal cantidad de mortalidad por infección que Semmelweis instituyó el lavado de manos. O sea, antes de hacer un procedimiento, les enseñaron a lavarse las manos. Y Lister fue otro médico que disminuyó las infecciones postoperatorias mediante el uso del ácido fénico en el salón de operaciones. O sea, mientras estaban operando, había un señor que iba haciendo aspersiones del ácido fénico en todo el sala de operaciones. Era una manera un poco empírica, ¿no? Pero total, el cirujano salía bañado de ácido fénico. El paciente también, a pesar de ser relativamente tóxico, pero lograron disminuir la infección. Y uno de los últimos pasos fue la autoclave de vapor, que inventó Koch en esa época. Entonces, como dice, o como está en el video, habla clasificación de las operaciones. Hay dos tipos, las limpias y las limpias contaminadas. También hay la contaminada y la sucia. O sea, son 4. Las limpias, por ejemplo, donde no hay infección, no hay lo que se dice, no hay ingreso a ningún tipo de acto del aparato del abdominal, por ejemplo, y no hay contaminación. Un ejemplo de operaciones limpias. Cuando operamos una hernia, ya sea umbilical o ya sea inguinal. Esos son operaciones limpias. Inclusive, algunas escuelas dicen que no requiere antibiótico. Ya. Las limpias contaminadas puede ser, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico de la vesícula. Al momento de abrir la vesícula, ya se contaminó la zona. Entonces, ahí podría haber uso de antibiótico. Entonces, entramos a una zona de aparato digestivo en que, a pesar de que está relativamente colonizado la vesícula, al momento de abrir la vesícula ya empezó a haber contaminación. Las contaminadas
es cuando hay una inflamación que a pesar de no haber pus, pero se abre el tracto digestivo. Por ejemplo, intestinos, vejigas, vesículas. ¿Ya? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque el trauma penetrante, y las heridas traumáticas o penetrantes por arma blanca, por ejemplo, menores de 4 horas. Y las sucias ya viene a ser una herida que está infectada, ha habido perforación de la cavidad, hay colonización de la cavidad abdominal, puede haber, si hay lesión del intestino grueso, puede haber contaminación fecal, hay tejido devitalizado, etc. Y el trauma por arma blanca o por arma de fuego, cuando es mayor de 4 horas. Por ejemplo, una apendicitis flemonosa puede ser contaminada. Una gangrenada perforada es sucia. Más o menos la comparación. ¿Y por qué debemos saber esto? Porque en algunos casos es donde se debe usar ¿cómo se llama? La profilaxis antibiótica. Otra causa también es la infección del sitio operatorio, en las cuales la infección del sitio operatorio viene a ser solamente una infección de la zona operatoria, o sea, de la pared abdominal. Y esto puede ocurrir hasta 30 días después de una operación. Y va a afectar solo la piel y el tejido subcutáneo. Por ejemplo, ¿cómo se presenta el paciente? En la herida operatoria hay un drenaje purulento. Y podemos, al momento de retirar la secreción purulenta, puede haber aislamiento de microorganismos. ¿Cuáles son los signos principales? La clásica, ¿no? Dolor, tumor y calor. Es un clásico de infección. La infección profunda, que es en la zona del sitio operatorio, viene, por ejemplo, en los implantes, en el caso de implantes renales, etcétera, y que va a afectar los tejidos blandos de la profundidad. Esto va a abarcar hasta el plano de la fascia y de las capas musculares. ¿Qué presenta el paciente? Un drenaje purulento, o sea, pus, y puede haber una dehiscencia, o sea, separación del plano aponeurótico. Disculpen, chequen. Federico, son perros. Disculpen los, no sé qué tienen esos perritos. Ya, entonces, cuando hay un drenaje purulento muy marcado, se presenta la dehiscencia o separación de ese plano aponeurótico. Hay que hacer un cultivo y va a salir positivo, generalmente a gérmenes anaerobios. Y también hay fiebre, dolor, tumefacción, eritema o calor. Cuando la infección llega a mayor profundidad, ya esto va a llegar hasta la cavidad, por ejemplo, abdominal. ¿Y qué paciente va a presentar una infección en cualquier zona corporal? A la exploración directa. O sea, generalmente estos pacientes con infecciones orgánicas cavitarias requieren una intervención o una reintervención. Ya sea, actualmente generalmente se hace con un diagnóstico ecográfico, que es mucho más fácil realizarlo, porque antiguamente lo hacíamos de acuerdo al cuadro clínico, o sea, palpación del abdomen, distensión abdominal y una presencia de gases con signo de obstrucción a nivel de la radiografía de abdomen. Entonces, ya ustedes conocen, han llevado en
creo que en farmacología, los mecanismos de acción de los antibióticos. Hay antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, otros sobre la membrana, otros sobre la síntesis de las proteínas, otros sobre la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se ven las quinolonas, la rifampicina, las sulfas, las beta-lactámicos, etc. Prolanfenicol, macrólidos, etc. Entonces, Cicerón decía, nada queda claramente fijado en nuestra mente como haber cometido un error. Entonces, el médico en lo posible debe tratar de evitar errores. Y para evitar errores hay que tratar de ilustrarse, ¿no? De informarse, de capacitarse. Usted sabe, alguien decía, yo no sé que nada sé, y era uno de los más grandes filósofos de la historia. Porque mientras más se aprende, uno se siente como que no sabe nada. Entonces, la profilaxis antibiótica en cirugía, ¿cuál es la finalidad? Prevenir la aparición de una infección a nivel del sitio quirúrgico. O sea, al momento de hacer la incisión, ustedes saben que cuando uno hace una incisión, de repente hay gérmenes que están afuera y que pueden colonizar el sitio de la incisión. Entonces, lo ideal es tratar de administrar el antibiótico para que alcance una concentración antibiótica en sangre. Y esto va a evitar que el microbio o que el germen prolifera y no haya diseminación bacteriana. ¿Ya? ¿Y cuál es la puerta de entrada? La herida quirúrgica. Entonces, ¿cuál es la definición? Es la aplicación de un antibiótico o combinación a un paciente asintomático próximo a ser intervenido antes de que la contaminación ocurra para prevenir la infección en el sitio operatorio. En cirugía general, generalmente lo hacemos, por ejemplo, en hernias, pacientes que se operan de la vesícula o en pacientes por ablación de algunos tumores, ya sea de intestino que no ha sido contaminado, todavía sea que no ha provocado obstrucción. En ellos se debe aplicar un antibiótico media hora, una hora antes y durante la intervención. Por ejemplo, en la hernia y en la vesícula que no estén complicadas, solamente se da una dosis, a lo sumo dos, si la operación dura mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de esta profilaxis? Entonces, por ejemplo, está en relación con la severidad de la infección. Ejemplo, anastomosis de colon. O sea, si extirpamos un tumor, esto podría reducir la mortalidad postoperatoria. Porque para operar un colon de un tumor, hay que preparar el colon, hay que tratar de disminuir al máximo la población bacteriana que existe en el colon. Y eso se hace con enema, con aplicación de antibióticos de luz, etc. También otro caso, los traumatólogos que hacen artroplastía de cadera. Entonces, hay que aplicar justo antes de operarlos para que no haya problemas de complicaciones de infección posterior. Y en otras cirugías, como va a decir después el doctor Vázquez, disminuir la morbilidad para disminuir la estadía hospitalaria. Ya. Acá, por ejemplo, está, no sé si el doctor Vázquez quisiera aportar, porque acá está todo lo que es esófago duodeno y los antibióticos más o menos selectivos, ¿no? Hígado, vías biliares, obstrucción vía biliar, laparoscopia, cirugía colorectal, apendicectomías, operación de intestino delgado y operación de intestino delgado con obstrucción. Entonces, por ejemplo, en hígado y vías biliares generalmente se usa una cefalosporina. Actualmente estamos utilizando una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y también hay antibióticos alternativos. Si ustedes ven acá, hay antibióticos alternativos a esta patología.
Y si son alérgicos a los beta-lactámicos, también hay antibióticos que puedan usarse, por ejemplo, clindamicina, gentamicina, etc. ¿Y cuál es la observación? Por ejemplo, en esófago estómago duodeno, en pacientes de alto riesgo, paciente con cirugía por vía laparoscópica. Actualmente, ustedes saben ahora que la indicación de la extirpación de una vesícula es por vía laparoscópica, en un 95%. Entonces, ¿qué se debe hacer? Antes de la operación, una media hora antes, se aplica una cefalosporina de tercera generación. Entonces, este cuadrito lo tiene para más o menos, por si acaso, casi siempre los antibióticos profilácticos son a base de cefalosporinas. También puede haber metronidazol, gentamicinas, ciprofloxacinas, pero básicamente es la cefalosporina. Entonces, hay que tener presente también que hay pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, una perforación gastroduodenal. Esto a veces puede provocar disminución de la motilidad gástrica, hay aumento del pH, porque algunos a veces usan antiácidos. Si hay obstrucción, sangrado gástrico, especialmente en lo que está de moda, la obesidad. ¿Ya? Entonces, estos se catalogan como ASA mayor de 3. O sea, cuando vean el capítulo de anestesia, van a ver los riesgos quirúrgicos y el riesgo anestésico ASA. Entonces, normalmente debe ser ASA no mayor de 2 en los pacientes normales. Cuando es mayor o igual que 3 o 4, ya son pacientes de muy alto riesgo. Y también es muy importante aplicar la antibiótico profilaxis en la cirugía colorectal. Entonces, siempre es bueno, por ejemplo, dice, en la cirugía programada se recomienda el uso de preparación mecánica. ¿Qué significa preparación mecánica? Es el uso de enemas y antibióticos de luz. La neomicina es un antibiótico de luz. O sea, aplica neomicina o eritromicina con neomicina, metronidazol. El antibiótico de luz son antibióticos que se toman por vía oral, pero el intestino no lo absorbe. ¿Ya? Y otros utilizan un antibiótico endovenosa, por ejemplo, un aminoglicósido con un metronidazol. Entonces, en cirugía colorectal, lo más ideal es disminuir la población colónica mediante efectos mecánicos como los enemas o antibióticos de luz. Bien, hay que tener presente si son alérgicos los pacientes, porque puede haber fenómenos de hipersensibilidad. Entonces ahí entra a tallar lo que se llama el alumno o el interno o el residente primero. Ellos tienen que graficar y conseguir el informe si tienen antecedentes de alergia. Después, el problema, por ejemplo, adversos a las drogas, la diarrea. Siempre tengan presente que cuando utilicen clindamicina o cefalosporina de tercera generación pueden provocar tal alteración de la flora bacteriana que esto va a provocar una disbiosis o una superinfección. Entonces, si ustedes ven que un paciente tiene diarrea después de varios días de aplicación de clindamicina, hay que suspender el antibiótico. Hay que tener mucho cuidado. Y las fluoroquinolonas y los carbapenems, que también son muy buenos como antibacterianos, pero también crean problemas de alteración de la flora bacteriana y pueden provocar diarrea. Y la última es la resistencia antibiótica. El problema de la resistencia es que a veces los médicos utilizamos bombas atómicas para matar un pequeño microorganismo. Entonces, el hecho de usar muchos antibióticos demasiado potentes puede provocar resistencia. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cuándo se indica la antibiótico profilaxis? Es en esas cirugías que pueda haber riesgos de infección. Por ejemplo,
en las cirugías limpias contaminadas o contaminadas y para aquellas cirugías de menor riesgo. Entonces, siempre a pesar de que se da una sola dosis, pero con eso ya evitan que una herida limpia se contamine. ¿Ya? Entonces, y otras es los traumatólogos, que siempre al momento de aplicar una prótesis de cadera o de rodilla, que aparentemente es una operación limpia, pero puede haber un riesgo potencial de que ésta se infecte. Entonces, debemos tener muy presente eso. Entonces, hay que tener presente los microorganismos que van a causar infección del sitio quirúrgico. Entonces, hay que tratar de tomar en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la profilaxis antimicrobiana quirúrgica? El antibiótico que se elige tiene que tener acción sobre los posibles microorganismos. ¿Ya? Tienen que ustedes sospechar del germen. Y tener en cuenta, por ejemplo, el Staphylococcus aureus coagulasa negativo, los bacilos gram negativos entéricos. Esto ocurre cuando aperturamos, ¿no?, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, ginecológico, etc. Y hay que tener presentes los anaerobios. Otro reporte, por ejemplo, son las enterobacterias. ¿Ya? Las enterobacterias se ha reportado que cada vez que está pasando el tiempo, hay cierto aumento de la resistencia en la comunidad. Entonces, hay que evitar, dice, el uso de carbapenems o algún otro beta-lactámico de espectro ampliado en forma masiva. Ese problema muchos médicos utilizan casi siempre antibióticos de amplio espectro, que inclusive son bacteriostáticos. Lo ideal, dice, que es usar antibióticos bactericidas. ¿Y qué tiempo debe durar esta profilaxis? Menor a 24 horas. Y como les decía, una sola dosis a lo sumo. O sea, un antibiótico profilaxis debe tener máximo una dosis. Salvo que sea una operación muy prolongada, se pueden dar 2 dosis. Pero no debe de usarse más. También, generalmente el antibiótico se aplica, acá dice, 30 minutos previas a la incisión, o sea, media hora antes, para que el nivel de antibiótico a nivel de los tejidos alcance su máximo nivel. Y la única manera de que el antibiótico ocurra sería de forma endovenosa. Entonces, dice, en las cirugías con manguito, o sea, por ejemplo, cuando se aplica, ¿qué significa cirugía con manguito? Que ustedes le ponen en el brazo, posiblemente van a hacer una operación de mano, piernas, le colocan un torniquete y antes de colocar el torniquete, se aplica primero la infusión antibiótica. ¿Ya? Y cuando se use vancomicina o ciprofloxacina, hay que usar la infusión 2 horas antes de la inducción, porque es un poquito más lento en saturar a los tejidos. ¿Ya? No se olviden que el antibiótico tiene que usar en dosis correcta, miligramos de kilo por peso, que es lo ideal, ¿no? Ya, bueno, esto ya ustedes saben, ¿no? La vía recomendada es la vía endovenosa. La vía endovenosa. Y generalmente lo debe hacer el anestesiólogo o anestesista. Y que sea anotado. O sea, que todo lo que ustedes hacen, todo lo que se hace debe ser anotado. ¿Ya? Entonces, cuando la duración del procedimiento está demasiado prolongado, se puede administrar una dosis de refuerzo. Ejemplo, la cefazolina. Si dura más de 4 horas, debería darse un refuerzo. Ejemplo, quemados. Entonces aquí habla
ya sobre un estudio de costo-efectividad, ¿no? De los esquemas de profilaxis. ¿Cuánto de cefasolina, cefotaxima, ceftaxidima debe usarse? Entonces, y se ve la zona de la relación costo total, costo de efectividad, costo unitario, ya, para al final buscar, ¿no? El ahorro, porque se usan solamente 1 a 2 dosis, no las dosis rutinarias que acostumbramos. Por ejemplo, el uso de la vancomicina, cuando tiene mucho, cuando están con gérmenes estafilococo meticilino resistentes. ¿Dónde se ve eso? En pacientes que tienen prótesis o implantes. La vancomicina se usa también en lo que sean alérgicos a la penicilina y pacientes, por ejemplo, que estén viviendo, ¿no? En hogares de ancianos, pacientes con diálisis o que hayan estado en unidad de cuidados intensivos, en UCIs. En caso de que haya prevalencia de esto, el estafilococo áureo resistente a la meticilina, o sea, el SARMS, es mayor o igual al 10%, se debe agregar, aparte de la vancomicina, una aminoglicosis. Viendo más o menos el perfil, ¿no? Epidemiológico. Acá se ve una bibliografía en la cual hay que revisar. Cochrane, por ejemplo, es el mejor tratamiento para la peritonitis en pacientes que reciben diálisis peritoneal. Otro, Wounds, que significa heridas, antibióticos y antisépticos para las úlceras venosas de la pierna. Otra, antibióticos para las lesiones abdominales que atraviesan la piel y que antibióticos son efectivos. Entonces, los regímenes de antibióticos para la peritonitis secundaria deberían ser generalmente en adultos, y como nosotros hacemos cirugía general, no es una conducta de cliché, ¿no? Nosotros debemos decidir qué pacientes son ideales para producir para activar o para aplicar esa antibiótico profilaxis. Como les decía, en cirugía general, nosotros lo aplicamos básicamente en hernias, que son heridas limpias, en vesículas, en cirugía de colon, pero que no estén complicadas, o cirugías de intestinos, de intestino delgado. Son pacientes que están debidamente preparados. Entonces, hasta este punto nosotros deberíamos estar listos, ¿no? Para ver la manera de evitar las infecciones postoperatorias, que va a aumentar el costo, y la estadía hospitalaria en los pacientes que vayan a complicarse, ¿no? por la adhesión o de una infección sobreagregada. No sé qué quería opinar el doctor Vázquez. Yo después voy a hacer un comentario, José. Sí, esta es una de las últimas slides, por eso quería que usted opine al respecto. Primero que yo soy urólogo, quien habla es urólogo. Urología es una especialidad que se dedica a tratar la patología quirúrgica de todo el árbol urinario y genital, que tenemos patologías definidas y en muchas de ellas, o casi en la totalidad de ellas, requerimos de exámenes auxiliares. Y el examen auxiliar más importante probablemente sea el examen de orina, porque nos va a traducir, nos va a denudar una serie de enfermedades que pueden estar ocultas y que requieren atención del urólogo. Nosotros, por experiencia y por los antecedentes de las literaturas, sabemos que los gérmenes más frecuentes de las vías urinarias están encabezadas por la Escherichia coli. La Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, algunos enterococos y
La pseudomonas también está presente. Todas las infecciones, de acuerdo al antibiograma, de acuerdo a los protocolos, también se recomienda usar la cefalosporina como un antibiótico de primer orden. La cefalosporina de primera generación, pero que los gérmenes ya han hecho resistencia y a veces es necesario recurrir a la de segunda, tercera y hasta cuarta generación, de acuerdo al cuadro clínico y de acuerdo al antibiograma y al antecedente de cada paciente, a las comorbilidades que ellos pueden traer. En urología, según los protocolos, por ejemplo, es obligatorio usar antibióticos profilácticos en todos los casos de los pacientes que usan o que van a recibir o que se les va a tratar con cirugía de implantes. Por ejemplo, un paciente con disfunción eréctil que requiere y que decide una prótesis peniana, pues ese implante puede, o esa operación, es costosa por supuesto, se puede terminar mal si no aplicamos el protocolo de antibiótico terapia previa. Las orquiectomías o la pérdida de los testículos puede ser reemplazada por prótesis y ellos también requieren antibiótico previo. Una patología que es frecuente de tratamiento y de atención y que se está utilizando ya con más frecuencia, que el límite es el costo, son los esfínteres artificiales para los casos de incontinencia urinaria. Hay muchos pacientes que post cirugía, sobre todo cirugía radical, con compromiso del esfínter vesical, quedan incontinentes. Y se convierte en un problema social porque gente que por la edad de repente todavía es relativamente joven y exigen un tratamiento definitivo a su problema. Entonces se colocan esfínteres artificiales con muy buen resultado y en ellos también hay la obligación y el cumplimiento del protocolo de usar antibióticos en forma obligatoria. En ellos, y en otros pacientes, por ejemplo, un paciente tiene retención urinaria parcial, o sea, por estrechez uretral, por crecimiento prostático, que la orina residual es aumentada en forma permanente. Nosotros sabemos que una orina en la vejiga almacenada por varias horas, la urea que se está eliminando de ella, fracción de una enzima que es la ureasa, se convierte en 2 moléculas de amonio. ¿Cuál es la importancia de las moléculas de amonio? Es que convierten la orina en alcalina. Y una orina alcalina es más fácil la multiplicación de los gérmenes que habitualmente se encuentran en la orina, porque la orina es un fluido potencialmente contaminado. Entonces, este cambio de pH en la orina facilita la contaminación, la cistitis y hasta la infección urinaria que puede llegar hasta la pielonefritis. En ellos también es obligatorio usar antibióticos para esterilizar la orina. Y en ellos también podemos usar cefalosporina, pero podemos agregar otro tipo de antibióticos como las quinolonas de primera, segunda o tercera generación, los aminoglucósidos, otro tipo de antibióticos que nos puedan ayudar. Entonces, el uso de antibióticos en urología, en la especialidad que ostento, es de uso obligatorio en los casos de implantes o de prótesis, en los casos de retención urinaria, en los casos, lógicamente, en que está demostrado a través de los exámenes auxiliares que tienen presencia significativa de gérmenes y que tienen sintomatología. Aquí hay que diferenciar bien que hay informes de laboratorio que pueden informar sobre presencia de determinada cantidad de gérmenes, pero no hay sintomatología. Entonces es una bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento.
Esa evaluación es de acuerdo a la sintomatología que cada paciente presenta. Yo creo que los antibióticos, por el mal uso que se les da en forma general por todos los especialistas, por los médicos generales sobre todo, a veces por cuestiones muy sencillas, administran antibióticos de gran alcance o de gran potencia. Para casos de enfermedades virales, administran antibióticos y en las enfermedades virales, pues no deben administrarse antibióticos, ¿no? Hay que tener cuidado porque la resistencia de los gérmenes es cada vez mayor. Yo escuchaba a un conferencista americano sobre infecciones del tracto urinario en la última reunión de la Confederación Americana de Urología en Buenos Aires. Decía que en el año 50 íbamos a tener un gran problema y que la humanidad iba a estar amenazada porque los gérmenes nos iban a vencer. Y uno, claro, lo tomé como una cuestión muy lejana, pero regresando de ese evento, se publicó que en el Hospital del Niño se presentaron casos de 6 niños que no podían ser curados porque no había antibióticos que hacían efecto a sus enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos en forma profiláctica. Tiene indicaciones precisas, tiene formas de administrarse, vías de administrarse, periodo de duración. Y creo que eso es lo importante de la reunión del día de hoy. Gracias, José. Por eso es que ustedes como miembros de una promoción que posiblemente había una especie de, otros autores dicen, va a llegar un momento en que el único tratamiento que le vamos a dar a los pacientes es estimulando la autoinmunidad, porque casi todos los antibióticos van a ser inútiles, ¿no? Los gérmenes van a aprender tanto de que ya lo único que queda solamente es mejorar la resistencia del huésped o de la persona. Es como lo que está sucediendo ahora con el COVID. Los jóvenes no se enferman porque tienen mayor capacidad de defensa, pero sí se enferman si aumenta la carga viral. O sea, es como, por ejemplo, a ti no te vence una hormiga, pero sí podría vencerte miles de hormigas, como lo que se llama, no sé si ustedes se acuerdan de las marabuntas. En la selva hay unas hormigas más o menos grandes y que llevan a la hormiga reina portátil, o sea, en forma ambulatoria. Y mientras van avanzando, van depredando toda la selva. Si cae, por desgracia, un animal, un insecto gigante, un mamífero, igualito. La hormiga es pequeña, pero por número derrota. Eso es lo que está pasando con muchos médicos jóvenes, porque piensan que son inmunes al COVID, pero en realidad se exponen demasiado. Entonces, no hay mayor precaución que la profilaxis, ¿no? En este caso también, en esta profilaxis antibiótica, el uso del antibiótico media hora antes de una intervención quirúrgica hace que ya la concentración de antibiótico esté a un nivel más o menos adecuado como para inhibir y no permitir la conservación del no permitir la implantación del germen sobre el tejido. Porque a veces no es que el germen sea demasiado virulento, sino es el número. Cuando hay una cantidad, generalmente X por 10 a la 6, ahí recién hay invasión y hay colonización del tejido. No sé, a ver qué dice el doctor Jean-Pierre Moreno, que está en blanco su pantalla. ¿Qué puede opinar? Jean-Pierre Moreno. José. Sí. Mientras esperamos la participación del doctor Jean-Pierre, yo quería comentarles algo a los alumnos, ¿no? Ya.
Escuchaba y participaba virtualmente en una conferencia de la Sociedad Peruana de Urología sobre el COVID, ¿no? Y eh, una de las preguntas fue relacionado cuál era el comportamiento del COVID en los pacientes con cáncer de próstata que habían sido hormonodeprimidos, o sea, a través de la castración, de los agonistas de LH, RH, ¿cuál era el comportamiento? Y las observaciones todavía preliminares que se dieron era de que en estos pacientes tenían muy poca enfermedad o muy poca incidencia, ¿no es cierto? O sea, el castrado tiene muy poca posibilidad de hacer COVID. Y eso está en relación con algo de que con la estadística que nos dan, estadísticas nacionales, internacionales, que los hombres son más propensos, estadísticamente nos estamos muriendo más o nos estamos enfermando más que las mujeres, por la presencia de la hormona masculina. Y ahí queda una interrogante. Probablemente en los próximos tiempos se va a investigar más sobre qué sucede en los hombres que tienen funcionalmente normales los testículos y aquellos que han sido castrados. ¿Por qué los castrados no hacen tanta la enfermedad como el que es normal en cuanto a su función sexual y hormonal, ¿no? Es una interrogante, algo que quedó como preocupación de investigación para aquellos que hacen investigación, lógicamente, ¿no? Ya. A ver, el doctor Jean-Pierre está presente. No apaguen su cámara, porque eso indica que parece que no estuvieran en la reunión, ¿eh? Por ejemplo, Hernán Quispe, ¿está presente?